Muy bien. ¿Y me escuchan, Sergio? Kenia, Perfecto. Xochitl. Pues Muy bien, coordinador, se escucha perfecto. estamos en condiciones de iniciar. Empezamos a grabar, compañeros, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras y compañeros de la prensa. Gracias a la senadora Gálvez López Rabadán y al coordinador Julen Rementería por acompañarnos. Empezaríamos con un mensaje del coordinador Rementería y posteriormente la senadora López Rabadán, y terminaríamos las participaciones iniciales con la senadora Xochitl Gálvez. Posteriormente empezaremos con las preguntas que ya nos hicieron llegar, y si hay alguna en el camino los esperamos. Me la pueden enviar sea al chat de la fuente o a este mismo medio. Senador Rementería, tiene usted la palabra. Muy buenos días, gracias. Hola, muy buenos días. Saludo a Kenia, a Xochitl, a todos los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana. Hoy, lamentablemente, tendremos que poner en el calendario la fecha del 3 de mayo como un día en el que, por supuesto, tenemos que lamentar la pérdida de la vida de personas que sufrieron, pues, precisamente el deceso ahí en la línea 12 del metro la noche de ayer, justo el 3 de mayo. Pero también nos tiene que mandar un mensaje importante. Primero, desde luego, de solidaridad para las víctimas, para sus familiares, pues tratando de estar con ellos y de ver en qué se puede ayudar desde el Senado y desde el propio gobierno. Creo que es la obligación primaria de cualquier autoridad. Pero también pasar a ver qué es lo que pasa y por qué suceden las cosas. En muchas ocasiones hemos tenido accidentes fortuitos que pueden ser por efectos naturales o efectos meteorológicos. Pero también están los accidentes provocados por errores humanos, como me parece a mí que fue el caso. Este evento del día de ayer no se relaciona con un efecto que tenga que ver ni con la naturaleza ni con un evento fortuito. Tiene que ver con un evento que pudo haber sido evitado si las cosas... Coordinador, se le apagó su micrófono. Perdón. Ya va. Bueno, les decía yo que al final hay accidentes fortuitos y hay accidentes que son provocados por errores humanos. No me refiero de manera intencional, simplemente por errores, por omisiones o por absoluta negligencia, incluso por corrupción. Estos accidentes pueden ser evitados como debió haber sido evitado el del día de ayer, 3 de mayo. Probablemente estemos ante mantenimiento o la falta de mantenimiento correctivo importante. Puede ser a partir de eventos de la naturaleza en el año de 2017. Pero me parece que estamos más que ante eso, ante una negligencia absoluta en lo que viene a ser la construcción. Hay que señalar las advertencias sobre los daños que fueron difundidas en redes sociales, no de ahora, sino desde octubre del año pasado. Los mismos trabajadores del metro habían señalado negligencia en el mantenimiento del mismo. Y por supuesto que cuando se realiza esta obra, en aquel entonces, quien fue el responsable de hacerla, el jefe de gobierno, pues Marcelo Ebrard, lo que hizo fue reservar la información, a nuestro juicio, de manera indebida. Hoy, gracias a la negligencia en la construcción, probablemente en el diseño o en el desarrollo del proyecto, han perdido la vida 23 personas hasta el momento y se encuentran hospitalizadas 70 personas heridas. Hemos solicitado a los distintos grupos parlamentarios que se abra una investigación, que acompañemos desde el Senado para que se realice a través de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República, que podamos llegar con transparencia hasta el fondo de las investigaciones, con absoluta imparcialidad. Una tragedia de esta naturaleza no puede quedarse encarpetada o, peor aún, reservada.
Hay responsables directos, sí los hay. Hay que ver que se dé con ellos y se haga justicia con ellos. No podemos pensar en que esto fue simplemente obra de la casualidad, como ya lo dijimos. El sistema colectivo del metro transporta diariamente alrededor de 6 millones de personas. Es responsabilidad, es un sistema público de transporte. Es responsabilidad, pues, del gobierno de la ciudad asegurar precisamente la tranquilidad en sus desplazamientos de estas 6 millones de personas. La línea 12 del metro, como todos lo sabemos, estuvo plagada de irregularidades desde su construcción durante el gobierno de Marcelo Ebrard, en donde se habló de un costo de 22,500 millones de pesos aproximadamente, 60% más de lo previsto. Más de 11,000 fallas detectadas. Suena exageración, pero es lo que la Auditoría Superior de la Federación, entre las menores y algunas de mayor importancia, detectaron 11,000 fallas. Se habla de pagos indebidos, retrasos en su entrega, suspensión de servicio. Estamos ante una obra que desde el inicio fue altamente cuestionada y por supuesto que las consecuencias hoy las estamos pagando. No se puede en estos momentos concluir qué fue exactamente lo que provocó el accidente. Lo que sí se puede decir desde ya es que fue una obra en donde estuvo ausente la planeación, el debido cuidado en la realización de los proyectos y presumiblemente la propia realización de la construcción atendiendo a lo que establecían los proyectos, suponiendo que estos estuvieran adecuados a lo que se necesitaba ahí. Hay que recordar que estructuras como estas necesitan soportar carga dinámica, como es la del paso del tren. Hay que ver si esos cálculos fueron adecuados y si fueron adecuados se construyó precisamente como se establecía en esa parte. La Auditoría Superior de la Federación en recurridas ocasiones hizo señalamientos, detectó irregularidades, fallas en la información, presencia de desgaste prematuro en rieles, entre otras cosas. De lo que hablamos es de un proyecto que desde el inicio estuvo mal ejecutado, mal desarrollado. Exigimos, pues, que haya una investigación, que se lleve hasta las últimas consecuencias, que se investigue a Marcelo Ebrard en su gestión, en su desarrollo, a quienes lo acompañaron en su momento en la realización de esta obra. Por supuesto, a los responsables actuales de la ciudad, del mantenimiento, a la jefa de gobierno, que podamos encontrar quiénes son los responsables. Los hay que encontrarlos. No se puede quedar simplemente en el olvido una tragedia de tal naturaleza. Y observamos, como fue en su momento, además, oportuno aquella exigencia respecto a accidentes que se lamentan mucho en el pasado, como por ejemplo el del socavón. En esta ocasión, a quienes pidieron en aquella ocasión que se fuera hasta las últimas consecuencias, que ahora lo hagan. No se vale encubrir y no queremos que se encubra absolutamente a nadie. Es tiempo ya de que se actúe con responsabilidad en este gobierno y que tengamos la posibilidad de conocer lo que pasó, pero sobre todo que se castigue a los culpables. Y por supuesto, se pueda reabrir esa información porque es muy importante el poder revisar cuáles fueron los cálculos para la realización del resto de la obra y que no vayamos a tener que lamentar otro accidente parecido una vez que se repare este tramo y que pueda haberlo en otra parte del recorrido de este tren, de este metro. Hoy estamos ante una circunstancia de duelo, un duelo que pudo ser evitado, que si en este gobierno pudieran haber atendido lo que tendrían que haber hecho con el mantenimiento, tal vez lo podríamos haber evitado. Pero sobre todo, si quienes fueron los responsables de la construcción hubieran atendido como era su obligación, pues hacer una obra con absoluta transparencia,
con la seguridad de que los detalles técnicos se cuidaran, desde luego el presupuesto, pero sobre todo, lo más importante, poder que en la parte de la realización se garantizara la seguridad. Estamos hablando de millones, de 6 millones de personas que utilizan el metro y que no podemos poner en riesgo su vida ni actuar con ligerezas. Es importante que ya tengamos la investigación en curso y que pronto tengamos a los responsables y sean llamados a cuentas ante la justicia. Es cuanto, Sergio. Gracias. Muchas gracias, senador. Senador López Rabadán, se nos hace el favor. Muchas gracias. Por supuesto que acompañamos la posición de nuestro coordinador. Es claro que hay accidentes que se pueden prever y este accidente se pudo prever. Déjenos empezar diciendo que acompañamos a las víctimas, acompañamos el dolor de sus familias, acompañamos la impotencia que desde anoche sienten la familia de las personas que han fallecido por este lamentable accidente. Que es claro que se necesita hacer una investigación, pero una investigación objetiva, no una investigación que solape desde el gobierno a los responsables. Por supuesto que exigimos que en el Senado de la República y en la Comisión Permanente haya apertura a este tema, que no apliquen su mayoría aplastante para solapar. Lo que ha sucedido la noche de ayer nos demuestra que este gobierno no solamente es ineficiente, sino además es corrupto. Como bien lo ha dicho aquí el coordinador de la bancada, la información sobre esta línea del metro fue, como siempre, y a modo de Morena, fue ocultada. Es claro que llevamos 23 años en la Ciudad de México siendo gobernados por López Obrador o sus amigos. Ahí están los responsables. Necesitamos que haya una comisión de investigación objetiva desde el Congreso mexicano. Se necesita saber claramente cuál es la responsabilidad de Marcelo Ebrard Casaubon en este tema. Se necesita deslindar la responsabilidad y sancionar a quien sea responsable. No vamos a permitir que con la mayoría aplastante Morena trate de tapar el sol con un dedo y trate de que esto no salga a la verdad. Hoy estamos en medio de una pandemia en donde el gobierno ha sido ineficiente y corrupto. Hoy estamos en medio de una tragedia por un gobierno en la Ciudad de México ineficiente y corrupto. Ya basta de escenas como la de ayer. En ninguna parte del mundo se cae el metro. Solo en la Ciudad de México, gracias a López Obrador y sus amigos. Qué triste, qué lamentable, qué inhumano, qué falta de entendimiento de los buenos gobiernos. Claramente hoy necesitamos como país, no solo en la Ciudad de México, sino como país, una investigación objetiva. Y el que sea responsable, que se le aplique la ley, sea quien sea. Así sea el canciller, así sea el presidente de Morena o así sea la misma jefa de gobierno. Urge que haya responsables y urge que haya justicia por las víctimas, por las familias de las víctimas y por los millones de mexicanos que todos los días se suben al metro, porque se requiere ya un Estado de Derecho. Muchísimas gracias, coordinador, por este acompañamiento. Muchas gracias, senadora. Senadora Xóchitl Gálvez, si nos hace el favor. Muchas gracias. Saludo a Kenia, al senador Julen, nuestro coordinador. Yo voy a ser muy, muy breve. Primero, desde anoche puse un tuit, nunca será suficiente para el enorme dolor por el que están pasando las familias. Escuchaba lo desgarradora de una madre que busca a su hijo de 13 años que le avisó que ella iba en el metro y asume que puede estar en ese lugar porque justamente estaba por esas estaciones. Primero, quisiera ser precisa, el problema es que ya fallaron los sistemas de comunicación.
El 10 de marzo del 2020 hubo un choque de 2 trenes en Tacubaya por un problema de comunicación y murió una persona y 41 fueron heridos. Ya fallaron los sistemas de protección contra incendio. El 9 de enero del 2021 se incendió el puesto de control porque falló este sistema. Y ahora fallan las estructuras. Tengo la impresión que el metro está a la deriva. Y eso sí es muy delicado. Creo que además de investigar este accidente, se tienen que revisar todos los sistemas del metro. Y voy a los números. En 2018 había 17.548.952.560 millones de pesos de mantenimiento. Este mantenimiento ha sido reducido y actualmente se tienen 15.081.871.997 millones de pesos. Si aplicamos la inflación, el presupuesto del metro, para que se mantuviera lo que venía, tendría que estar alrededor de 20,000 millones de pesos. Estamos hablando de cerca de 3,000 millones de pesos menos en términos reales, que seguramente hacen que la directora del metro, a la que reconozco que tiene capacidad técnica, no es una improvisada, pero sin recursos económicos va a ser muy difícil. Y yo pondría especial énfasis a dónde se deben de reducir los recursos públicos, en dónde se puede aplicar la austeridad. Por ejemplo, en el contrato del Senado para monitorear medios, pues ese me parece una ofensa que se gasten 17 millones de pesos para el monitoreo de medios que hace Gobernación. Ahí sí recorten todo, pero aplicar la austeridad en el metro, cuando sabíamos que en el 2017, que habría que saber por qué se dañaron estas pilas, porque pues hay un daño ahí estructural de las columnas por el sismo. Era una obra nueva. Estaba calculada para un sismo de esa magnitud. Y habría que ver también el tema de cómo se reestructuraron estas columnas, porque pues al parecer ya había una advertencia técnica de que había un problema. Entonces yo simplemente diría que no se puede ahorrar dinero en temas de mantenimiento, porque el que te fallen los sistemas de comunicación, los sistemas de incendio y las estructuras del metro es algo realmente grave. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Empezaríamos con las preguntas. La primera es de Gerardo Cedillo. La leo textual. Dice, desde 1997 la ciudad la gobierna la izquierda. Cárdenas, Robles, Encinas, AMLO, Ebrard, Mancera, Sheinbaum. Hoy hay una política negligente, falta de mantenimiento, tarifas subsidiadas, etcétera. El metro se dejó al abandono. Múltiples percances recientemente, este es el más grave sin duda. La línea 12 desde su construcción estuvo plagada de fallas y corrupción. En su momento se señaló a Marcelo Ebrard, a Mario Delgado y a la constructora de Slim, entre otros, pero no pasó nada hasta que pasó ayer. ¿Quién debe pagar por esto y qué castigo merece esta corrupción criminal? Quien desee responder. Senador Rementería. Yo quisiera decir que pareciera como una constante el hacer este tipo de obras, pues sin, digamos que la calificación técnica necesaria. Ahí vemos, por ejemplo, cómo viene ocurriendo en las obras actuales. Hay que recordar cómo empezó la refinería en Dos Bocas, en donde sin ningún tipo de permiso empezaron a hacer el desmonte de todo el terreno. Por cierto, en lugares que no estarían autorizados en condiciones normales para hacer una obra de esa naturaleza. Lo mismo pasó en el caso del Tren Maya, en donde, bueno, sin tener el permiso ni de los propietarios ni permisos ambientales empezaron. No quisiera imaginarme cómo empezaron y cómo desarrollaron el proyecto de la obra de infraestructura y de superestructura del metro de la Ciudad de México, concretamente la línea 12. Si lo hicieron en aquel entonces como lo están haciendo ahora, ahí podríamos encontrar los culpables.
y podríamos en todo caso llamarlos a cuentas. ¿Cómo deben de pagar? Enfrentando la justicia. Y si esto que se determine en la investigación amerita una situación de orden penal, pues tendrá que ser así. Tendría que ser así. Si hablamos de aplicar justicia, eso es lo que tendría que ser. No se puede pedir menos. Las personas que murieron merecen respeto de las autoridades que investiguen esto para hacerlo a fondo y hacerlo con perfecta claridad y sin sesgos, para que encontremos quién es el verdadero responsable, porque los hay. No podemos hacernos a un lado. Que no se diga que fue un accidente provocado por una causa fortuita, porque no lo fue. Estamos seguros que tiene su origen o en una mala planeación del proyecto o en una mala ejecución de este. Y por supuesto en el mantenimiento que estuvo ausente, sobre todo el correctivo, después de eventos como los hay en la Ciudad de México. La muestra la tenemos en cómo los que antes hicieron eso, hoy arrancan sus obras. Y da miedo pensar que pudieron haber hecho en la misma forma y con la falta de técnica necesaria esta obra tan importante de infraestructura en la Ciudad de México, porque claramente en las obras que hoy se desarrollan no lo llevaron a cabo. Así que lo que queremos es que se castigue a quienes tengan que ser los responsables, porque los hay. Gracias, senador. Senadora Gálvez, si me hace el favor. A ver, tiene que hacerse una investigación técnica muy detallada. Miren, el principal problema de esa vía tiene que ver con que la compatibilidad de los trenes y las vías no es la adecuada. Originalmente se iban a comprar los trenes tradicionales que tiene el metro. Para eso fue diseñado. Pero en una negociación personal que hizo Marcelo Ebrard, decidió hacer un cambio de trenes, porque eran los que estaban listos para la inauguración. Él no se quería ir sin esa foto. Entonces cambió todo el proyecto y eso llevó a que hubiera muchas vibraciones. Mi pregunta es, ¿qué tanto afectaron estas vibraciones a las estructuras? Porque esto viene de origen. Entonces, todas las noches tenían que estar perfilando las vías. Fue un problemón técnico, por eso estuvo cerrado meses, para tratar de hacer compatibles unas vías con unos trenes que de origen no lo eran. Por eso en este país los políticos tienen que dejar de tomar decisiones técnicas. Las decisiones técnicas son de los técnicos. Hay que separar una vez por todas la grilla de la técnica. Y eso fue lo que pasó en el metro. Todo empezó con una decisión política de cambio de trenes que seguramente ha tenido consecuencias en todos los temas, porque se forzó a una solución a destiempo. Entonces creo que la investigación va a tener que arrancar desde el proyecto original, porque ese cambio, si esos trenes generaron vibraciones, los que le sabemos a las estructuras un poco, sabemos que esas vibraciones a la larga son graves y delicadas. Entonces, yo lo que diría es, ojalá de verdad se haga una investigación con gente técnica y que nunca más en este país los políticos tomen decisiones de carácter técnico. Muchas gracias, senadora. Félix Muñiz, tienes la palabra, estás conectado. Buenos días, senadoras, buenos días, senador, buenos días, amigos todos. Bueno, pues, senadores, la línea dorada, la famosa línea dorada se ensangrentó y yo les quisiera preguntar directamente si esto ya es un resultado o es un pago del populismo que venimos viviendo desde hace muchos años. Y esto me lleva a hacer la siguiente pregunta también, si es seguro viajar ahora en el metro, porque por la falta de mantenimiento que se tiene, pues no sé si en todas las líneas vaya a pasar algo parecido. Y con respecto, por ejemplo, también a Marcelo Ebrard, me acuerdo que ya tenía él una investigación, incluso estuvo viviendo en Francia, se fue a vivir, no sé si un año o poco más por este problema. No sé si su salario, como ellos dicen, le alcanzaba para vivir allá, pero bueno, eso sería lo de menos. ¿Ustedes lo llamarían en la permanente directamente a él para que explique? ¿Harían el esfuerzo para hacer eso? Y finalmente, por ahí también el senador Julen Rementería planteó que podría ser una causa de la planeación. No sé si las constructoras que Marcelo Ebrard, o quien se encargó en aquel tiempo de dar a estas empresas, a estas constructoras, la construcción del metro, eran las adecuadas, porque los anteriores metros venían funcionando bien. Y resulta, incluso con también señalando lo que decía la senadora Xóchitl,
Yo me acuerdo, a lo mejor estoy mal, tengo muchos años y cubría el gobierno de la ciudad, creo que iba a ser un metro subterráneo y a la mera hora también lo subieron. Entonces no sé si esas decisiones exactamente también afectaron. Les agradezco sus respuestas. Gracias. Miren, yo, si me lo permite, Sergio, yo quisiera decir que, bueno, efectivamente, Félix, hay que revisar pues prácticamente todo el recorrido de esta línea 2, porque si esto que pasó aquí, que como ya se dijo, bueno, puede ser provocado por este cambio, digamos que en lo que se esperaba en la vibración del tren, y resulta que por cambiar los furgones, como se mencionó, pudo haberse dado y ocasionar este tipo de fallas, pues hay que revisarlo, hay que revisar el proyecto. ¿Para qué? Para que no haya riesgos. No queremos que vuelva a haber otro accidente, yo creo que nadie lo quiere, absolutamente nadie, y lo que es responsable sería revisarlo, pero hay que revisar desde el proyecto, desde las especificaciones y poder llegar a las conclusiones necesarias. Debería de haber una bitácora de obra en donde se estableciera qué fue lo que hicieron, cuál fue, digamos, que la especificación de cada una, de una por una de las pilas que sostienen las traves y de cada una de las traves, para que podamos tener, están inventariadas en una obra como esta, deben estar numeradas y deben tener en su, bueno, digamos que memoria de construcción cada una de ellas, para que puedan estar perfectamente cumpliendo con el diseño original y así garantizando la seguridad de los usuarios. ¿Qué pasa? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué de repente, como dijo Xóchitl, pues de repente para una foto apuran las cosas? Porque simplemente se permite a través de la opacidad con la que se construyen en estos gobiernos populistas precisamente este tipo de obras. En donde, bueno, pues como no hay el tren que quiero y necesito la foto, pues compro el que hay y ya luego arreglo las vías. Eso es un absurdo. Y por supuesto que hoy estamos lamentando vidas. Yo no estoy diciendo que esa haya sido la causa, pero pudo ser. Lo importante es llegar a la conclusión. Respecto a si es seguro, bueno, pues se necesita precisamente hacer esa evaluación completa para que podamos desde el proyecto, desde las memorias de cálculo, establecer luego con la construcción si esto, digamos que compagina lo que debió ser con lo que se construyó y poder tener mayor certeza respecto al futuro de esa estructura y si puede considerarse segura. Las constructoras, a mí me parece que esto tiene que ver con la opacidad que se da desde quien contrata. Miren ustedes, lo hemos venido diciendo en múltiples ocasiones. Este gobierno, el de Morena, contrata prácticamente ya el 80% de lo que hace o de lo que compra de manera directa por adjudicación. De las licitaciones se han olvidado. Ya no hay licitaciones públicas válidas. En esta ocasión, en la construcción de la línea 12 del metro, se reservó toda la información. ¿Por qué se reserva? Porque hay un sobrecosto, porque hay estas 11,000 fallas detectadas por la Autoridad Superior de la Federación. Algo hubo, algo que no se investigó, pero claro, unos a otros se fueron sucediendo y hoy se están pagando las consecuencias de un gobierno que ha hecho mal las cosas o un grupo de personas que ahora están en el gobierno federal precisamente y que han hecho mal las cosas y que tristemente siguen tomando decisiones en materia de infraestructura que deberían de ser pues hechas a un lado y poner precisamente a quienes pudieran saber de la realización de las obras, en la construcción, en la ejecución, para evitar posibles sobresaltos y desde luego pérdida de vidas que nadie quiere. En resumen, se necesita revisar, acabar con la opacidad que en este gobierno campea, saber si es seguro a partir de esta revisión y en el tema de las constructoras simplemente decir que estas pueden ser buenas o pueden no serlo. El asunto es si quien te contrata te exige que cumplas con la norma, con lo técnico, aquello con lo que tienes contratado, para que no hagas la obra de una menor calidad a la esperada. No es responsabilidad solamente de las constructoras, si es que la hubiera, si es que fuera de ellos. Por supuesto que cuando no hay la supervisión adecuada, puntual en el seguimiento, sobre todo de obras tan importantes y tan delicadas como esta, puede llegar a haber desviaciones en la ejecución y hoy estamos viendo las
consecuencias que pueden tener este tipo de desviaciones. Insistimos, lo ocurrido ayer, 3 de mayo, pone en luto a todo el país. Lamentamos muchísimo la pérdida de personas, aunque hubiera sido solo una. Es necesario que no se pueda esto repetir, que se garantice la vida de absolutamente todos los 6 millones de personas y que se llegue en esta investigación al fondo y se castigue a los culpables conforme a nuestras leyes, aplicando la justicia hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias, senador. Yadira Rodríguez nos pregunta. Dice, Marcelo Ebrard debería separarse del cargo y presentarse ante la... Marcelo Ebrard debería separarse del cargo y presentarse ante la Fiscalía General de la Ciudad de México, más allá del señalamiento que estará disponible para que lo pudieran requerir. Esa es su primera pregunta. Y la segunda, ¿el PAN presentará alguna denuncia penal por estos hechos o impulsarán en la permanente la creación de un grupo especial que le dé seguimiento a las investigaciones de las autoridades capitalinas? ¿Quién desea responder? Si quieres tú, Kenia, responder. Gracias. A ver, esto tiene nombre y apellido. Sin duda esto tiene nombre y apellido. Y vamos a exigir esta semana en la comisión permanente que se cree una comisión de investigación y acuda al Congreso mexicano a informar qué es lo que sucedió, cómo se gastó el dinero, en dónde estuvo el error y por supuesto que haya una investigación eficiente. Es claro, compañeras y compañeros, es claro que él hoy sigue cobrando de los impuestos de los mexicanos. Y es claro que en su administración esta lamentable línea 12 del metro fue hecha de la peor manera. ¿Cuánto les dieron? ¿De qué tipo de moches estamos hablando? ¿Cómo es posible que se haya caído la única línea del metro que este gobierno, estos gobiernos solamente han hecho una línea del metro y esa se cae? Son irresponsables y son corruptos. Y por supuesto que exigiremos en la comisión permanente que haya una comisión de investigación plural, en donde se pueda saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó y se puedan deslindar responsabilidades. Claro que lo haremos con los integrantes de la comisión permanente y también lo haremos con técnicos especializados en la materia. Lo que sucedió anoche en la Ciudad de México es inentendible. Si el gobierno hubiera hecho bien su trabajo, ¿en dónde se quedó el dinero de los capitalinos y de los mexicanos? ¿A quién le dieron un moche a tal grado que hoy el metro está caído? Es terrible este gobierno. La única línea que han hecho y se les cayó. Claramente demuestra los pésimos gobiernos en la Ciudad de México. Ojalá y haya altura de miras. Ojalá y no ocupen su mayoría. Ojalá y no quieran tapar esta lamentable realidad, porque la realidad es que hay responsables y que hoy esos responsables están en el gobierno federal tomando, por cierto, pésimas decisiones. Muchas gracias, senadora. Senadora Gálvez pidió la palabra. A ver, ¿No? yo hace rato hice un comentario que me parece muy oportuno. Efectivamente, la izquierda lleva 24 años gobernando la ciudad y los niveles de pobreza no se han reducido, a pesar de muchísimos recursos aplicados en apoyos sociales. Se ha usado una política populista en el metro de subsidio, me parece adecuada, pero no por eso el costo de mantenimiento del metro debe de reducirse. Creo que cuando no hay dinero, la gente prefiere tener buen servicio de metro, buen servicio de alumbrado, buen servicio de agua, buen servicio de drenaje. Y es ahí donde hay la gran diferencia. Se los digo, la Miguel Hidalgo, su servidora compró 53 camiones de basura y el actual delegado ha comprado uno. Pero eso sí, regala dinero. Regala, tiene la empleadora, tiene... Entonces, son gobiernos que les gusta regalar, tener contenta a la gente,
pero sacrifican los servicios urbanos, la infraestructura de la ciudad. Creo que llegó el momento de poner en la mesa qué presupuesto se debe de invertir. Como lo dije, falló el sistema de comunicación, falló el sistema de incendio y ahora falló la estructura. Sí es un problema en este momento el metro, sí lo es, si no se hace una revisión técnica detallada para meterle una suma millonaria. Y si esto te lleva a sacrificar otras cosas, pues los tienes que sacrificar porque la gente tiene que desplazarse a su empleo. O sea, entonces a mí me parece que sí es una visión de los gobiernos del PAN que decidimos invertir en mantenimiento a los que deciden invertir en dádivas y las consecuencias son las que estamos viendo. Muchas gracias, senadora. Misael Zavala pregunta, si en esta petición de que se indague la responsabilidad directa de funcionarios como Marcelo Ebrard, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum, también sumarían la posible responsabilidad del ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y ahora senador Miguel Ángel Mancera, ya que también hubo revisiones en la línea 12 durante esa administración y continuó su operatividad. ¿Quién desea responder? Senador Rementería y después senador. Yo creo que hay que dejar las cosas con perfecta claridad. Hay un responsable de haber planeado, de haber diseñado y de haber ejecutado la obra. Yo sostengo que el problema está en el origen, en un diseño que fue hecho al vapor y que por supuesto hay que revisar para ver si allí está exactamente la causa cuando no se haya cubierto o el diseño bien hecho o la construcción que no atendió al diseño. Porque el asunto del mantenimiento que se observa en algunas fotografías de años anteriores, más recientes a la construcción, vemos que sí, efectivamente presenta algunos temas que debieron de haber sido atendidos, pero esto también en el pasado reciente, apenas. Entonces, yo creo que hay que ir a la investigación, ir a fondo para poder estar en condiciones de esclarecer esto. Yo no veo en el asunto de un señalamiento ahora porque pareciera que un poco, como lo dijo pues Kenia, también un poco zafarse las culpas, de repente pues quieran empezar a repartir. Hay que hacerlo con seriedad, hay que ver cuál es el origen, en dónde se construyó esto. Este tipo de obras están hechas para durar por lo menos entre 20, 30 o a veces hasta 50 años. Estamos hablando de apenas unos cuantos años y ya presenta este tipo de fallas. Evidentemente es un tema de diseño en el proyecto o de la ejecución en la obra. Y hasta allá hay que llegar a esas consecuencias. Y por supuesto, como ya se dijo aquí, quienes son los responsables de esta tragedia, porque así es una tragedia lo que ocurrió ayer 3 de mayo en la Ciudad de México, están hoy en el gobierno federal. O sea que no tiene que el gobierno de la República ni el presidente en sus mañaneras mirar hacia otro lado ni repartir culpas. Tiene que buscar dentro de su gobierno o dentro de su partido, porque ahí es donde están los responsables para resolver este asunto. Senadora Gálvez. Yo simplemente precisar que ¿por qué fallaron las estructuras en 2017? Esa es la gran pregunta. O sea, es una estructura que ya se diseñó con las nuevas normas antisísmicas. Y eso se supone que tenía que haber resistido. Hay que revisar ambas cosas. ¿Por qué fallaron las estructuras? El diseño original de la línea, con este cambio que se hizo en las vías, que yo sé que se tenía que perfilar todas las noches. Todas las noches se tenía que perfilar para evitar las vibraciones, justamente de lo que le estoy hablando. Y era un mantenimiento millonario de por vida que se tenía que estar haciendo. Habría que ver si estaba haciendo este mantenimiento para que justamente los trenes no vibraran y habría que revisar si la reestructura que se hizo en 2017 fue la adecuada o se debió haber demolido esas columnas. Es todo lo que se tiene que contestar. Son muchas respuestas que se tienen que contestar en esta investigación y que ojalá sea una investigación transparente
hecha por ingenieros, no hecha por políticos. Yo creo que ahí sí los ingenieros, los estructuristas, los calculistas tienen que dar un dictamen técnico y que no se cubra a nadie. Y si hay más problemas, pues de una vez saberlo. Y si se tiene que demoler todo ese tramo de la línea 12, pues habrá que hacerlo. No se puede poner en riesgo la vida de las personas. Muchas gracias, senadora. Karina Aguilar, tienes la palabra, estás conectada. Gracias, buenos días, senadora, senador Sergio. Preguntarles, con toda esta información que se tienen, con todas estas denuncias de negligencias que se están haciendo pues de manera pública, ¿ustedes acudirían a alguna instancia administrativa o penal a presentar alguna denuncia? De ser así, ¿ante quién sería? ¿En contra de quién? ¿Y por qué hechos? Yo creo, si me permites, perdón, yo creo que lo primero que habría que hacer es avanzar en la investigación. En este momento, el presentar una denuncia contra alguien, pues sería en este momento prematuro y pareciera precipitado. Lo que hay que buscar es solicitar, exigir con todo, como ya se dijo aquí, a través de la permanente, que no ocupen su mayoría para evitar la investigación y que ésta llegue hasta sus últimas consecuencias. Y entonces sí, presentar la denuncia contra que sea el responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Y finalmente, Gabriel Santomí la pregunta, si Marcelo Ebrard tiene que si en su opinión Marcelo Ebrard tiene que separarse de su cargo o renunciar. Pues yo diría que lo que tiene que hacer es, como ya se dijo, pero además de manera sincera, estar a la disposición y estar dispuesto a que se abra todo el expediente de esa obra. Pero todo es todo, desde, digamos que la planeación del proyecto mismo, el diseño del trazo, los cálculos estructurales, las memorias de cálculo de cada una de las estructuras, las verticales y las horizontales, para que podamos tener una investigación seria, completa, primero para saber qué pasó en este caso en particular y segundo, para evitar en lo posible que se pueda repetir esta tragedia. Pues no tenemos más preguntas, senadoras, coordinador. Si les parece bien, daríamos por terminada la conferencia de prensa, agradeciendo a nuestras compañeras y compañeros de la fuente y, bueno, los estaríamos invitando posteriormente a alguna otra. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias a todos. Buen día.